Prepárese a oír la palabra del Señor, que está muy linda. Está muy, muy, muy bonita la palabra del Señor. Yo quiero que usted la disfrute. Y acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 30. Libro de Éxodo, capítulo 30. Versículos del 8 al 9. Éxodo 30, del 8 al 9. ¿Quién dice amén? Amén. Y vamos a leer la versión Reina Valera. Dice así: y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Versículo 9. Versículo 9 dice así: no ofreceréis sobre él incienso extraño. Diga, incienso extraño. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Habíamos hablado sobre el fuego extraño, pero no solamente hay fuego extraño, ¿se acuerdan? Que aparece en la rebelión de Coré, sino que también la palabra nos menciona incienso extraño. Pero dígale a la persona que está a la par, pero no vamos a hablar de eso. Del incienso extraño, como extraño, vamos a hablar el otro miércoles. Porque antes de hablar del incienso extraño, vamos a hablar del incienso que sí es conocido por Dios. Si nos habla de un incienso extraño, quiere decir que hay un incienso que no es extraño. Entonces vamos a hablar de este incienso, que es el incienso que el Señor acepta y conoce. Y acompáñeme nuevamente ahí al capítulo 30 de Éxodo, los versículos del 34 al 38. Entonces vamos a hablar del incienso que es conocido, del incienso que Dios acepta. Amén. Y dice así, versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Cómo era? Puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Y dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Aquí tenemos la descripción de un perfume que el Señor, que nuestro Dios, le da a Moisés directamente. Un perfume que Dios le dice a Moisés cómo quiere él que lo haga. Recordémonos que nuestro Dios hace su creación en base de un diseño. Nuestro Señor no improvisa. Usted es parte del diseño de Dios. ¿Quién dice amén? Y con esto entendemos que no es como yo quiera hacer las cosas, es como Dios dijo que se tenían que hacer. Amén. Y muchas veces nos queremos saltar este principio, pero cuando nosotros hacemos esto, es incienso extraño. Este perfume se componía de varios ingredientes.
tenía e incluía dentro de esta composición el incienso puro. Este incienso era depositado en el altar del incienso, dentro del tabernáculo, en donde el Señor también le da el diseño a Moisés. Había varios altares, el altar de sacrificio, el altar del incienso. Y este incienso, junto con el altar donde era depositado, nos habla a nosotros de Cristo, de la figura de Cristo, porque recordemos que todo lo que tiene que ver con el tabernáculo nos dirige a la persona de Cristo. Mientras el sacerdote oficiaba el ritual del incienso y lo depositaba sobre ese altar, el pueblo afuera oraba. El pueblo afuera oraba. Las horas de ofrecer este sacrificio de incienso era en la mañana y al atardecer. Y estas horas eran llamadas las horas de la oración. O sea, que se oraba y junto con la oración se elevaba también la fragancia exquisita de aquel incienso que había sido diseñado por Dios. Por esta razón es que cuando hablamos de incienso, estamos hablando de oración. El incienso es un símbolo de la oración. Vamos al Salmo 141:2, que dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué lindo. Suba mi oración delante de ti como el incienso, sea con olor agradable a Dios. Y habíamos dicho que tanto el incienso como el altar del incienso es la tipología de Cristo, pero Cristo en su ministerio de intercesor perpetuo. ¿Qué me dice esto? En este momento Jesús está a la par del Padre intercediendo por usted, intercediendo por usted, intercediendo por usted, intercediendo por usted. Amén. En este momento Jesús está diciendo su nombre. Ay, no, yo diría casi que solo oía a Claudina. En este momento Jesús está diciendo su nombre. En este momento, como Él conoce cuál es su necesidad, Él sabe lo que usted necesita. Él está pidiendo al Padre que le ayude a usted, que le fortalezca. Amén. Mire qué lindo lo que dice la palabra en Hebreos 7, versículos del 24 al 25. Dice así: mas ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted tiene un intercesor 24/7, uno que ora por su entrada, uno que ora por su salida, uno que mientras usted está durmiendo, Él está intercediendo por usted. Ay, eso es lindo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Quién es un intercesor? Es aquel que se para en la brecha por alguien, es aquel que pide, es aquel que suplica, es aquel que levanta clamor a favor de alguien.
Veamos lo que dice Juan 17, del 9 al 11, en esa despedida de Jesús, en esa reunión que hace Jesús con sus discípulos, en donde les dice que Él se va a ir, pero que no se preocupen. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mire, aquí voy a hacer un paréntesis. Sabemos que Dios oye todas las oraciones, ¿verdad que sí? Pero no se compromete a responder a todas las oraciones. Dios se compromete a responder las oraciones de sus hijos. Y el próximo miércoles le voy a traer la cita bíblica que acompaña esto que les estoy diciendo. Si usted es hijo, usted tiene la promesa que Dios le va a contestar su oración. Amén. Ahora, no muchas veces, algunas veces no la va a contestar como nosotros pensamos o queremos que nos conteste, pero de que lo hace, lo hace. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, porque no le pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Amén. Una de las premisas que el Señor le decía a Abraham es que te voy a bendecir, pero vas a ser peregrino y extranjero en esta tierra. O sea, no te vas a comportar en esta tierra como ellos se comportan. No vas a pensar como ellos piensan. No vas a hablar como ellos hablan. Y esa también es una exigencia que nos dice el Señor a nosotros. Somos de este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Mire, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Me entendieron? Amén. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén, qué lindo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y sabe, esta es la petición que perpetuamente, eternamente está en el trono de la gracia de Dios Padre. Es Jesús diciendo, guárdalos del mundo, cuídalos, que ninguno de ellos se pierda y que sean uno. Aquí está hablando de la iglesia, como somos uno, tú y yo. Lo lindo de todo esto es que nosotros con Cristo somos como esos incensarios. Nosotros con Cristo somos los que repartimos o esparcimos ese incienso santo, esos incensarios y ese incienso con que Aarón y Moisés ministraban su presencia. Hay una historia que a mí me marca el corazón. Está en Números 16, los versículos del 42 al 48. Tiene una enseñanza preciosa. Justamente en la rebelión de Coré, dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, hablamos de fuego extraño, ¿verdad? Miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron en sus rostros. Y dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y desde la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y mire qué lindo esto. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad.
Es que Dios estaba bravo con el pueblo. Y estaba bravo, usted conoce la historia, se había rebelado contra la autoridad delegada por él, establecida por él. Y el Señor dijo, voy a acabarlos a todos, voy a consumirlos a todos. Pero Moisés y Aarón tenían corazón de intercesores. Porque lo que mueve el corazón de un intercesor es el amor. Amén. Un intercesor nunca va a orar en contra de nadie. Amén. Y tomó, dice, Aarón, trae el incensario. Porque él sabía que el incienso era olor grato delante del Señor. Y dice la palabra que empezaron Moisés y Aarón con aquel incenciario a ministrar ese incienso que era agradable al Señor. Y dice que la mortandad cesó. Usted y yo tenemos que ser como esos incenciarios, como ese incienso. Amén. Pararnos en la brecha por nuestro pueblo para que la mortandad cese. Es que se tiene que acabar la mortandad aquí en Puerto Limón. Es que tenemos que dejar de estar enterrando a nuestros jóvenes. Amén. Pero esto no va a venir del gobierno, esto va a venir de hombres y mujeres que se levanten como ofrenda agradable delante de Dios, como intercesores delante de Él, amén. Pero mire, tenga cuidado, porque si usted ofrece incienso extraño, el incienso extraño produce mortandad. Vea lo que le pasó a Coré, estudie la historia. Pero un incienso que es aceptable delante de Dios, un incienso que Dios conoce, acaba con la mortandad. Amén. Usted y yo somos agentes de cambio. Usted y yo somos y proclamamos vida. Amén. Y nuestra oración tiene que acabar con la mortandad. Amén. Pero se necesita un pueblo que se levante a clamar. Amén. Ahora vamos a hablar de los diferentes ingredientes del incienso. Hace mucho tiempo enseñé sobre los ingredientes del aceite de la Santa Unción, pero no había enseñado acerca de los ingredientes del incienso. Y vamos a hablar sobre ellos. Bueno, ya dijimos que el incienso es sinónimo de la oración. Cada uno de estos ingredientes, de los que aquí se menciona, nos habla de algún aspecto de la oración. Pero esa oración que agrada a Dios, esa oración que se hace según su voluntad. Y nos dice que estos ingredientes fueron mezclados. Todos tenían igual peso. ¿Por qué? Porque todos son importantes. A ver, métase en su Biblia y dígame, ¿cuál es el primer ingrediente que menciona la palabra? A ver, métase ahí eso, lo que leí. A ver, voy a hacer preguntas. A ver. ¿Por un viaje a tambor? ¿Cuál es el primer ingrediente que menciona el incienso? Manténgase ahí porque voy a hacer preguntas. El estacte. El estacte. El estacte es una resina de un árbol llamado estora. Y es una resina transparente y con un olor muy agradable. Estacte significa lo siguiente, mire qué interesante. Significa destilar, significa gotear gradualmente. Pero estacte también significa, y aquí es donde le vamos a encontrar el significado también, hablar por inspiración. Estacte significa hablar por inspiración. Inspiración significa hacer
penetrar aire. Y el aire es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Ese aire, esa presencia del Espíritu Santo de Dios, que cuando penetra nuestro ser lo inunda. Amén. Que cuando penetra nuestro ser lo cambia, lo transforma. Ay, tenemos que llenarnos de ese aire, de esa presencia del Espíritu Santo, como los pulmones son llenos de aire. Amén. Y esta llenura del Espíritu Santo nos trae también revelación de la palabra. Revelación de la palabra. Y la palabra que transforma. La palabra que es medicina para nuestros huesos. La palabra que es lámpara a nuestros pies. La palabra que es más dulce que la miel que emana del panal. Amén. Nos da revelación de la palabra para que no se nos olvide y para que entendamos lo que Dios dijo. Y entre más revelación de la palabra nosotros recibimos, entonces es cuando aprendemos a orar según la voluntad de Dios. Amén. Porque debemos orar según la palabra, según la voluntad de Dios y no conforme a mis deseos. Por eso es que hay oraciones que no son contestadas. De eso lo hablo el miércoles. Porque yo oro según mis deseos. ¿Usted quiere tener poder? Que su oración tenga poder. Amén. Ponga en su boca lo que estuvo antes en la boca de Dios y usted va a ver poder. El estate dice que es transparente. Así nuestra oración debe de ser transparente. No tiene que tener motivaciones incorrectas. Debemos de orar como Cristo oraría. ¿Quién dice amén? Debemos de orar con el mismo sentir que tuvo Cristo. Amén. Y Cristo nos enseña a orar. Nuestra oración debe ser total y absolutamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Solamente así nuestra oración delante de su presencia será como un perfume agradable. Pero ¿será que podemos orar de otra manera? Sí, podemos orar de otra manera. Y aunque no me quiero meter mucho en esto porque corresponde al miércoles, vamos a Mateo 6, versículos del 5 al 7. Jesús enseña a orar. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros que no tendrán otra recompensa. Está fuerte esto, ¿verdad que sí? Dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios su Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de nuestra vida de oración. ¿Quién dice amén? Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Amén. Mire, cuando oramos por los enfermos, y y usted dando tiempo para ver si Dios hace, ¿verdad? Y ¿Y por qué no oramos? Se sana en el nombre de Jesús. Nada más. Oh, Jesucristo te sana. Ay, no, es que ni oraron por mí. A Dios no le impresiona
bonitas usted pueda decir. A Dios no le impresiona si usted ora en Reina Valera o en lenguaje actual. Amén. Porque Él lo que ve primero es la intención del corazón. Y dice, no oren como los hipócritas, con mucha palabrería, vanas repeticiones. Es que Dios te puede sanar en un segundo. Amén. Porque al fin y al cabo es Él el que sana, no somos nosotros. Ellos aman ser vistos y oídos, que la gente sepa que puedo orar. Es más, que puedo orar hasta en lenguas. Y si puedo meter el inglés de falla, the Holy Spirit and the name of Jesus, impresiona más. Ya puedo predicar en inglés. Buscan el reconocimiento del hombre y no de Dios. Son hipócritas porque no viven lo que oran. Pura apariencia. Su vida, sus actitudes, sus actividades no concuerdan con la supuesta vida de oración que tienen. Amén. El estacte, para que suelte su aroma, tiene que ser triturado. Triturado. Y esto es simbología de nuestro amado Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Getsemaní, que significa presa de aceitunas. Ahí donde Jesús pareciera que fue triturado, pero ahí donde Jesús entregó en obediencia su voluntad al Padre. Y es que el estacte nos habla a nosotros de obediencia. Diga, obediencia. Obediencia. Jesús siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que Dios oye la oración de un obediente. La oración de una persona obediente sube delante de su presencia con olor fragante. Vámonos a Deuteronomio 28:1. Usted puede orar 5 horas todos los días, pero si usted es un desobediente, ese incienso extraño, Dios no lo recibe. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Viene recompensa. Usted va a ser una persona ilustre. ¿Quién dice amén? Si su oración viene acompañada de obediencia. Mire, para las personas que son nuevas en el cristianismo, que dicen yo no sé orar. ¿Sabe por qué dicen que yo no sé orar? Porque seguramente oyeron a uno orando en Reina Valera media hora. ¿Qué es orar sino hablar con Dios? Hablar con Dios. Abrirle su corazón en obediencia, con sinceridad. Amén. Muy bien, ¿cuál es la otra especie que sigue? A ver. La uña aromática, que no es una uña. La uña aromática es la escama de una concha, de un caracol o de un molusco que vive en las profundidades del mar
rojo. Y se le dice uña porque tiene la forma de una uña. Que al ser quemada produce olor fragante. Pero vean qué lindo. Uña aromática. Significa en su raíz primaria rugir como el león. ¿Estamos hablando de qué? De oración. Rugir como el león. Pero tiene otro significado. Significa también traer hacia sí alguna cosa con fuerza. Entonces, dos significados la uña aromática. Rugir como el león y atraer hacia sí alguna cosa con fuerza. Rugir es el sonido que emite el león. Podríamos decir que es la voz del león. Estudiando, porque se acuerdan que di una serie sobre el león. El rugido del león se puede oír a 8 estadios de distancia. Mire qué tremendo. Ese rugir impone autoridad, amén, poderío y fuerza. Tenemos que estar expectantes para oír rugir al león de la tribu de Judá. ¿Quién dice amén? Nuestros oídos espirituales tienen que estar atentos a cuando va a rugir el león. Hago paréntesis. El león ayer fue. ¿Cuándo fue? El domingo. No rugió. Pero bueno, cierro paréntesis. Apocalipsis 5:5. Tal vez de aquí a que venga Cristo, ¿verdad? Tenemos un campeonato, ¿verdad? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Se acuerdan? Yo prediqué de esto, el llanto en el cielo. Este fue Juan. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Amén. Pero recuerdo también que dije que no podemos tener una experiencia con el león de la tribu de Judá si antes no hemos tenido una experiencia con el cordero inmolado. Amén. Entonces, este león ruge mostrando fuerza, poderío y autoridad. Y me atrae hacia él con fuerza, pero con amor. Oseas 11:4. Oseas 11:4. Con fuerza, pero con amor. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Yo no sé a usted, pero a mí mi Dios me enamoró. Amén. Estoy enamorada. Él es el amor de mi vida. Amén. Ese amor del bueno, amor que levanta. Amén. Amor que cubre, amor que sacia, amor que sana, amor que llena todo vacío, amor que nos da fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que hace con nosotros Él. Nos atrae con fuerza, pero con amor también. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los que lo escuchaban, lo admiraban. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice así: descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? ¿Con qué? Y cuando el león ruge, ¿lo hace con qué? Con autoridad. Porque cuando Jesús oraba con autoridad. Jesús oraba con fuerza. Jesús oraba con dominio. Jesús oraba y él no dudaba. Al sonido de su voz,
al rugido de león de la tribu de Judá, los enfermos eran sanos. Por eso es que aquel centurión romano, un hombre que conocía lo que era estar bajo autoridad, dijo: no es necesario que vayas a mi casa, di la palabra, tienes que rugir, y mi siervo sanará. Amén. Cuando él oraba, cuando él rugía, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los cojos saltaban, el muerto resucitaba. Amén. Porque lo hacía con poder, lo hacía con autoridad, lo hacía sin dudar. Así tenemos que orar, sin dudar. Y ese poder, ese rugido, nos fue impartido a nosotros en Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder. Amén. La palabra de la raíz dunamai, que significa ser capaces. Ustedes van a ser capaces de rugir con poder y con autoridad, pero sin dudar. Amén. Porque cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Nunca ore si no ora en el nombre de Jesús. Porque cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted está caminando en el poder de la representatividad. El que hace Jesús, amén, usted nada más representa. Jesús, el dueño de todo. Jesús, el que venció la muerte. Jesús, el que sana, el que liberta, el que transforma, el que restaura, el que prospera. Amén. Y mire, aquí hay otra cosa muy interesante. Esta uña aromática de este molusco o caracol se da, vive, crece en las profundidades. Para orar con poder, yo tengo que irme a las profundidades. Amén. Yo tengo que buscar las aguas profundas. Por eso siempre he dicho en Ezequiel 37 que el Señor le dice al profeta: profetiza sobre ese valle de huesos secos, que era un valle de huesos de guerreros, hombres, mujeres, tal vez, no sé, que en algún momento de la batalla se secaron, y el Señor le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos, profetiza que carne crece, profetiza que los tendones crecen, profetiza que hay vida, amén, con autoridad. Empieza a rugir vida sobre aquello que ha estado muerto. Pero no se queda ahí en mismo Ezequiel, pero ya en el 47 nos habla de meternos en el río de Dios. Y no aquí en los tobillos, no a las rodillas, no a los muslos, no. Meternos todos en el río de Dios, hasta que ese río nos lleve, hasta que ese río sea más grande que nosotros, hasta que ese río sea más grande que la voluntad nuestra. Amén. Meternos en las profundidades. Si yo me meto en la profundidad, yo lo conozco a Él. ¿Quién dice amén? ¿Cuál es la otra especie que sigue? El gálbano aromático. Ve que todo habla de la oración. También es una resina que sale del tallo y de las raíces de la planta que lleva el mismo nombre. Este es muy interesante. Significa varias cosas. Mire, gálbano aromático tiene que ver, o su significado es que emana suavemente y sin ruido. Que emana suavemente y sin ruido. El otro significado es que puede moverse con velocidad, pero con suavidad. El otro significado es la acción de pasar suavemente de una parte a otra.
Y esto tiene que ver con esto. Yo presento mi oración, mi petición y se la doy a Dios. Pero yo espero que Él me la devuelva a mí en una respuesta a esa oración. ¿Entiende? ¿Entiende? Le voy a leer el último significado. La acción de pasar suavemente de una parte a otra. Yo le entrego a Él mi petición, pero yo espero que Él me dé la respuesta. ¿Quién dice amén? Amén, porque hay una promesa que Él responderá las oraciones de sus hijos. Amén. Hay un intercambio. Yo doy, pero Dios me da. Algo tiene que subir para que algo baje. Amén. Pero muchas veces dice que emana suavemente y sin ruido. Muchas veces Dios no te anuncia lo que Él ya está haciendo. Tenemos que tener fe que aunque no veamos, Dios lo está haciendo. Y seguir orando hasta que nuestros ojos vean la respuesta de Dios. Amén. Y mire qué interesante. Mire qué interesante. Dice así: puede moverse con velocidad, pero con suavidad. Hay oraciones que van a llevar tiempo para que veamos una respuesta. Porque en ese tiempo Dios está arreglando muchas cosas. Amén. Pero hay otras oraciones que vamos a recibir la respuesta rápidamente, porque es urgente. Amén. Así que esto me habla a mí de elevar mi petición al Señor y esperar la respuesta. Pero tengo que entender que hay respuestas que no van a ser tan rápidas como otras respuestas. ¿Qué tengo que hacer? Esperar en Él. Amén, esperar en Él. Y la última, ¿cuál es la última? A ver, por un viaje a Acapulco. Pero Acapulco, la playita que está ahí por Piuta, ¿verdad? El incienso puro. Una resina también que se da en árboles de Arabia, Etiopía e India, que se usa exclusivamente para hacer perfumes. Este incienso puro significa, vea qué lindo, significa libre de impurezas. Libre de impurezas. Los 3 ingredientes anteriores se le tenía que agregar el incienso para que el perfume estuviera completo. Ese incienso puro, ese incienso libre de impureza, es Cristo, el único libre de impurezas. Amén. Aquel que fue tentado en todo, pero no conoció pecado. Este incienso se tenía que quemar en el altar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que todos los ingredientes de este incienso agradable, este incienso que Dios pidió, todos tenían que ser procesados, triturados, quemados. Todos tenían que ser procesados. En medio del proceso, en medio de la dificultad, es donde yo conozco a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Cuando usted hace una oración desde un corazón quebrantado, créame que Dios le va a oír
y le va a contestar. Amén. Cuando este incienso se quemaba, todo el tabernáculo se llenaba de ese olor. Qué lindo, ¿verdad? Porque cuando Cristo está presente, todo se llena. Todo se llena. Amén. Aquí hemos tenido diferentes vivencias y manifestaciones del Espíritu Santo. Hemos visto caer escarcha, hemos oído sonidos, pero hemos olido. Hemos olido también, ¿verdad que sí? Que cuando el Señor te vea, te reconozca por tu olor. Amén. Por tu olor. Que tu olor le diga a Él: Él es uno de los míos, ella es una de las mías. Amén. El color y el aroma de este incienso puro nos habla de la fragancia que el Padre olió mientras su Hijo estuvo aquí en la tierra. Este incienso puro nos habla inclusive del olor que despide Jesús en la cruz del Calvario. Es que Jesús huele a vida, Jesús huele a amor, Jesús huele a paz, Jesús huele a perdón. Amén. Pero Jesús huele a gozo, Jesús huele a alegría. Amén. Apocalipsis 8, 3 y 4, y ya voy terminando. Dice: otro ángel vino después y se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Mire, esto lo vamos a ver. Amén, esto lo vamos a ver. Que esto les sirva de consuelo, así como yo, a las personas que hemos perdido seres amados, pero que esos seres amados murieron estando en Cristo. Amén. Esto es lo que están viendo. Esto es lo que usted y yo vamos a ver. Dígame si alguien que está ahí quiere volver aquí. No, no quieren volver. No quieren volver, y dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, que su oración suba como ese incienso agradable. Amén. Aquí nos narra la apertura del séptimo sello. Sello que nos dice aquí que a un ángel se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar del oro. Que la mano del ángel subió junto con las oraciones. Es que le voy a decir, orar no es solo orar, es que no hemos dimensionado lo que pasa cuando oramos. Amén. Hay copas, lo dice en Apocalipsis. Y hay copas que llevan su nombre. Dice que los ángeles estaban con arpas y con copas. Y en esas copas son depositadas las oraciones suyas. Ninguna oración suya pasa desapercibida. Amén, ninguna. Y cuando esa copa se llene, usted va a recibir lo que usted ha pedido, porque Dios tiene un compromiso con sus hijos de que va a contestar sus oraciones. Amén. Y aquí podemos ver a Cristo mismo en nuestras oraciones, haciéndolas completas y perfectas para que suban a Él con olor grato. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. ¿Usted quiere que su oración sea olor fragante? Ame como Cristo amó. Meta a Cristo en su oración. Amén.
Nuestra oración debe ir saturada con el olor a Cristo. Y esto pasa cuando nosotros oramos según la voluntad del Padre. Porque si no es así, pasa esto. Isaías 1, del 13 al 17, la traducción lenguaje actual. Si no oramos conforme a la voluntad de Dios, si en nuestras oraciones no está Cristo presente, dice, para mí, eso está diciendo el Señor, esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. Y no me ofrezcan incienso porque ya no los soporto. Tampoco soporto las fiestas del sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. No quiero celebraciones. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Ahora no es necesario coger una pistola y matar a alguien con la lengua, con el Facebook, haciendo rodar una murmuración, un chisme, un falso testimonio. No repita, no sea parte de la gente que mata gente. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer ¿qué? Lo malo. Y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano. Y defiendan a la viuda. En otra traducción, versículo 13 dice, el incienso de sus ofrendas me da asco. Me da asco. ¿Sabe por qué Dios no solamente no aceptaba ese incienso, sino que no lo soportaba, sino que le daba asco? Porque no oraban conforme a la voluntad de Dios. Porque oraban pero mataban gente. Porque oraban pero no tenían amor. Porque oraban pero no tenían compasión. Entonces Dios dijo, ya no soporto el incienso de ustedes. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Amén. Nuestra oración debe estar inspirada por el Espíritu Santo. Debemos de saber cómo pedir, porque la palabra misma dice que ustedes no reciben porque no saben pedir. Amén. Orar conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Que nuestra oración vuela a Cristo. Que nuestra oración esté llena de amor, llena de compasión, llena de misericordia. Amén. Que mi oración vuela a obediencia. Que transforme atmósferas. Que toque no solamente el corazón de Dios, sino que toque también el corazón de otros. No oremos como los hipócritas. ¿Quién dice amén? Que oran pero que no viven lo que oran. Nuestra oración debe ser transparente, sin motivaciones ocultas. Esto lo hablo el otro miércoles. Qué buenos que somos para pedir justicia. ¿Sabe que yo no le pido a Dios justicia? Yo le pido misericordia mejor. Porque esa justicia muchas veces viene solapada de venganza. Muchas veces no es justicia lo que le pedimos a Dios, es venganza. A mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe? Esas oraciones a Dios le da asco. No las soporta. Usted oyó a Jesús orando en contra de Herodes o de Pilatos o en contra de Judas, ¿verdad que no? Y nosotros, que somos nosotros, que tenemos tanto que dar cuentas, oramos en contra de Judas, de Pilatos y de Herodes y de la suegra y bueno. Que nuestra oración sea como el rugir de león.
Amén, con poder, con autoridad, que se oiga en la tierra, que se oiga en los cielos, que provoque algo en la tierra, que provoque algo en el cielo, amén. Que mi oración brote como el fruto de mi intimidad con Dios. Pero tengo que saber y entender que muchas veces voy a tener que esperar para recibir la respuesta. Y sobre todas las cosas, que venga de un corazón puro. Amén. Que venga de un corazón puro. Y termino con esto. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué le pidieron a Jesús esto? Porque los discípulos vieron que cada vez que Jesús se apartaba para orar, algo pasaba. Cada vez que Jesús se apartaba a orar, algún milagro pasaba. Entonces los discípulos lo que le estaban diciendo a Jesús o a aquel discípulo es: yo quiero tener el poder que tú tienes, pero me he dado cuenta que ese poder viene de la oración. Póngase de pie, por favor. ¿Quién quiere que Dios le oiga? Yo quiero que mi oración sea agradable delante del Señor. Y hoy le pido a Dios: enséñame a orar. Porque muchas veces oramos conforme a nuestros propios deseos y no según su voluntad. ¿Quién quiere que su oración sea perfume? Venga entonces aquí. Porque recuerde que en el altar algo pasa. Algo tiene que subir para que algo baje. En el altar hay un intercambio. Venga hoy, órele al Señor aquí. Dígale lo que hay en su corazón. Dígale que usted lo ama. Si le falta amor, pídale amor. Si le falta humildad, pídale humildad. Si tiene orgullo en su corazón, dígale que le quite ese orgullo. Dígale: no permitas que ore como los hipócritas, Señor. Yo quiero que tú aceptes mi incienso. Yo no quiero que mi oración te dé asco. Yo no quiero que no soportes mi oración. Yo quiero que cuando tú me oigas, mi oración sea ese perfume a tus pies. Yo quiero que cuando vayas a un lugar y yo esté ahí, tú puedas olerme y que yo huela a Jesús, huela amor, huela a paz, huela a comunión contigo, huela a perdón. Y mientras nosotros le ministramos, hable con Dios en su lenguaje sencillo, corto, porque de por sí ya Él conoce las intenciones del corazón.